Hoy publicamos una extensa entrevista a Carlos Pañi en La Izquierda Diario. Pañi es una de los principales editorialistas del diario La Nación. Un diario que obviamente está casi en el extremo opuesto ideológico a nuestro diario y a nuestra mirada, pero bueno, como hicimos hace 4 años, ahora en la nueva transición, tratamos de velar un poco cómo funciona el artefacto del poder con conversaciones, que habrá otras, con personas que tengan otra perspectiva o otro punto de vista. Es una entrevista extensa, hay muchos temas, está subida a La Izquierda Diario, está en texto y en video también, pero yo me quería referir a por lo menos 2 o 3 grandes temas que rondaron la entrevista y que me hicieron pensar algunas cuestiones. Por un lado, el tema de la corrupción, no por lo que se haya dicho en la entrevista en sí misma, sino por una crítica que hay del periodismo en general. Se puede decir que desde los años 90 incluso desde el periodismo progresista, que tiende a separar la corrupción como hecho específico de el sistema, ¿no? Del régimen social, de las estafas legales, digamos, de alguna manera. Eso pasó ahora en la era Macri, digamos. Hubo funcionarios que tenían su capital afuera mientras acá se devaluaba, que tenían incompatibilidad de intereses porque favorecían a empresas de las que ellos mismos formaban parte, o eran funcionarios mientras estaban en esas empresas o tenían ligación con esas empresas. Y obviamente no tenía esas operaciones, no tenían la espectacularidad de una crónica policial con todos los condimentos, digamos, como la que fue la que protagonizó José López, una noche vertiginosa, con monjas, con dólares, con conventos, todos los condimentos que podría tener una sórdida crónica policial y una espectacularidad que carece de estos elementos. Sin embargo, no quiere decir que no tengan las mismas ganancias y los mismos beneficios y el mismo grado de estafa, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa es una reflexión para pensar la relación entre la corrupción y el sistema, una cosa que no hay que separar. Insisto, no es solamente una discusión sobre lo que surge en esta entrevista, quizás Chacho Álvarez, una de las figuras que también se discutió, se debatió en el intercambio, es uno de los representantes que más manifestaba esta separación. Podría criticar a la corrupción menemista, bueno, que todo el mundo está de acuerdo, y sin embargo sobre sus propias bases ideológicas pensar un proyecto político, o sus propias bases ideológicas o sus propias bases económicas, que fue el neoliberalismo que continuó con la alianza. Entonces me parece que hay otro tipo de corrupción o de estafa que tiene que ver con el blanqueo de capitales legal, que tiene que ver con los que hacen ganancias a través de la política económica, que no tiene ese glamour, pero que en última instancia tiene el mismo contenido. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el tema del periodismo y política. Hay una definición interesante cuando surge el tema del periodismo de guerra que había planteado Julio Blanc en el ciclo anterior. Y Pañi le da una vuelta interesante porque dice no hay que ver lo que pasó en estos años en relación a la prensa con el gobierno, sino a la prensa con la oposición a ese gobierno. En cierta medida que durante todo este tiempo que tenían más problemas con la oposición a ese gobierno que con el gobierno. En cierta medida que terminaron o continuaron haciendo periodismo de guerra. Entonces, a mí no me parece en sí mismo ninguna sorpresa, pero me lleva a otra reflexión de otra cosa que no hay que separar, o 2 cuestiones que no hay que separar, que es periodismo y política, ¿no? En la pregunta yo le planteaba, Gramsci decía que en última instancia Antonio Gramsci, todo diario es un partido, y bueno, hay una demostración o hay una confirmación en esto de que tenían problemas con la oposición y que esa presunta objetividad con la que narraban las cuestiones que favorecían a Macri, yo lo llamo blindaje, él lo llamó coincidencia, pero que efectivamente existieron. Tercer cuestión, que para mí está conectada, la cuestión de Vaca Muerta
y el peligro de Brasil, que es muy interesante esa parte de la entrevista porque plantea que hay un problema estructural, una presión estructural de Brasil que está haciendo un proceso de lo que llaman modernización, es decir, apertura de la economía, una reforma laboral esclavista que está llevando adelante Bolsonaro y que la está craneando Paulo Guedes, que es el economista ultra neoliberal que tiene al frente del Ministerio de Hacienda el gobierno de Jair Bolsonaro. Y que eso va a venir a presionar sobre la Argentina. Lo presiona sobre los derechos laborales en general de los trabajadores argentinos y trabajadoras argentinas. Presiona tanto Brasil como Vaca Muerta, que en Vaca Muerta está todo el mundo de acuerdo en que es un modelo que vale, que le den facilidades impositivas a las empresas. Hubo un acuerdo de flexibilización laboral que se puso como modelo. Esta semana, Guillermo Pereira, que es el secretario general del Sindicato del Gas y del Petróleo de La Pampa, Neuquén y Río Negro, dijo que pese a la adenda, como la llamó, es decir, pese al acuerdo que firmaron entre empresas y sindicato petrolero, igual las empresas despidieron. No sirvió para cuidar los puestos de trabajo, lo cual es lógico, porque cuando hay pérdida de derechos o flexibilización laboral, no hay que mirar si se mantienen los puestos de trabajo, hay que mirar cuánto aumentan las ganancias empresarias. Entonces, 3 cuestiones para pensar y para invitarlos a ver la entrevista. No separar corrupción de sistema, no separar periodismo de intereses políticos y no separar pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras de ganancia de las empresas.